No tienen idea de los tesoros que se pueden encontrar en un basurero. Según las estadísticas, los objetos que valen millones de dólares se encuentran más a menudo precisamente en los basureros. Y la razón es absolutamente simple. Muchas personas a veces no se dan cuenta del valor de ciertos objetos y, considerándolos basura inútil, se deshacen de ellos sin ningún remordimiento. A veces se tiran viejos libros con autógrafos o piedras preciosas sin pulir que a simple vista parecen simples piedras. Hoy te vamos a sorprender y te contaremos sobre los objetos más valiosos y caros que se han encontrado en un basurero. Ahora, si fue por accidente o no, eso no lo sabemos. Hola amigo, estás en el canal Kirtop, un collar con diamantes real. Un collar con diamantes reales. El regalo del exnovio fue tirado sin pensarlo por la chica por una razón simple. Ella pensó que eran simples cuentas baratas de vidrio. Una gran tontería. Después fue encontrado en el basurero y resultó ser un verdadero collar de diamantes. Por cierto, el trabajador del basurero que encontró este collar fue arrestado al intentar vender su hallazgo. Hubiera sido mejor que llevara el hallazgo a la policía y recibiera una recompensa por ello. Así es la historia con los diamantes. Computadora vieja. El conocido Steve Jobs en 1976 decidió tirar su vieja computadora, pero le dio lástima desecharla y simplemente la llevó al centro de reciclaje. El trabajador de ese centro decidió quedarse con la computadora y durante muchos años la computadora simplemente estuvo acumulando polvo en el almacén. Cuando Steve Jobs se hizo famoso, se acordaron de la vieja computadora y fue vendida por $200,000. Después de todo, vale la pena guardar cosas viejas. Con el paso de las décadas pueden convertirse en verdaderos tesoros. Piano de cola Steinway en Australia. En un basurero en Australia Occidental se encontró un valioso piano de cola Steinway valuado en $80,000. El músico Bill Thomas quedó sorprendido cuando se topó con un instrumento funcional mientras tiraba basura en el vertedero cerca de Broome. El guante de béisbol de Babe Ruth, Noruega. Cuando el dueño de 75 años de un edificio de departamentos en Trondheim limpiaba su almacén, encontró un viejo baúl polvoriento que había estado cerrado durante casi un siglo. Dentro del baúl había muchos artículos deportivos de alta calidad, incluyendo guantes de béisbol extremadamente valiosos y raros, pelotas de béisbol y un protector de pecho, que datan aproximadamente del año 1920. Los artefactos fueron fabricados por Draper y Maynard, una empresa líder en la producción de artículos deportivos en Nueva York, aproximadamente entre las décadas de 1880 y 1930. En un momento, 80 jugadores de las grandes ligas de béisbol usaban guantes de béisbol precisamente de esta compañía. El hallazgo más caro fue el guante de Babe Ruth, que se vendió en una subasta por $1,116,000. Vómito de cachalote por $500,000. Un cantinero tailandés descubrió accidentalmente en la playa un trozo de una sustancia extraña parecida a cera blanda. El hombre se llevó el hallazgo a casa y, después de consultar con sus familiares y con expertos invitados, descubrió que tuvo la suerte de encontrar nada menos que ámbar gris, una masa de vómito de cachalote solidificada. Suena, por supuesto, encantador. No es muy atractivo, pero no para quienes conocen su propósito. El ámbar gris se utiliza en la perfumería para dar durabilidad al aroma. Esta sustancia natural es muy valorada por los perfumistas y se incluye en las fragancias más caras. Actualmente, el trozo encontrado por el tailandés está valorado en aproximadamente $500,000. Jeans del tatarabuelo, Arizona, Estados Unidos. El residente de Arizona, Jock Taylor, heredó unos jeans Levi's que estuvieron guardados por más de un siglo en un viejo baúl familiar. Por el tamaño, los jeans probablemente pertenecieron a su tatarabuelo, Salmon Warner, uno de los primeros colonos en Arizona en los años 1800. Su hallazgo fue valorado en $80,000, ya que los Levi's fabricados antes de 1900 se consideran una gran rareza y nunca antes se habían encontrado pantalones en un estado tan perfecto. Paquetes de tarjetas de béisbol en Tennessee, Estados Unidos. Un chico del estado estadounidense de Tennessee, que prefirió permanecer en el anonimato, hizo un hallazgo asombroso. Cientos de paquetes sin abrir de tarjetas con imágenes de beisbolistas de los años 40, 50 y 60 que están valorados en millones de dólares. Y las encontró en el ático de la casa de su tía después de que falleciera su esposo. Este pariente fallecido tenía su propia empresa que producía tarjetas para programas de televisión, y en algún momento él adquirió esas tarjetas de béisbol para su propia investigación y desarrollo, pero al parecer simplemente se olvidó de ellas. Memorial nazi en Argentina. En una casa suburbana cerca de Buenos Aires, la policía encontró en una habitación secreta una colección de 75 artefactos nazis. Se supone que son objetos conmemorativos que pertenecieron a altos funcionarios nazis
durante la Segunda Guerra Mundial, lo que una vez más demuestra su existencia en Sudamérica después de la guerra. Entre los hallazgos se encontraron un busto de Adolf Hitler, una estatua de un águila sobre una esvástica, un cuchillo, una caja de armónicas infantiles, rompecabezas, un reloj de arena, un dispositivo médico que se usaba para medir el tamaño de la cabeza de una persona, una mira para mortero y negativos de fotografías de Hitler sosteniendo una lupa. Cámara con fotos de la erupción en Oregón, Estados Unidos. En una cámara antigua encontrada en una tienda de caridad en Portland, se descubrió un rollo de películas sin revelar. Después de revelar la película, se encontraron fotografías sumamente raras de la erupción del volcán en el Monte Santa Elena en 1980. Se considera una de las erupciones más destructivas en la historia de Estados Unidos. Murieron alrededor de 60 personas. Además, se causaron daños por un valor de $1.100 millones. El 26 de mayo de 2017, la fotógrafa Katia Dimov encontró una cámara Argus C2 de 1938 con un rollo dañado de diapositivas Kodachrome en su interior. Ella la llevó a la compañía Blue Moon, que se especializa en el procesamiento de rollos dañados, y al final quedó impactada al descubrir que en algunas fotos estaba capturada la erupción del Monte Santa Elena desde el patio de una casa cercana. Prótesis de 3.000 años, Egipto. La hija de un sacerdote egipcio perdió el dedo gordo del pie hace unos 3.000 años. Cuando murió, fue enterrada cerca de Luxor en un cementerio destinado a los miembros de la élite de la sociedad. En 2017, sus restos con una prótesis de dedo fueron encontrados por científicos suizos de la Universidad de Basilea. La prótesis probablemente es la más antigua de su tipo. Estaba hecho de madera y equipado con paneles que se podían amarrar para que la prótesis quedara más ajustada al pie. Lámpara vintage. Hace muchos años, un hombre que recibía cosas para desarmar y reciclar recibió una extraña lámpara de vidrio. Estaba en mal estado, funcionaba mal y, además, su aspecto era, como dicen, para gustos muy particulares. El hombre decidió rehacer completamente el interior de la lámpara para que pudiera usarse. Al final, la lámpara terminó en manos de su hija, y ella la usó desde que tiene memoria, hasta que un día, una amiga que la visitaba notó que la extraña lámpara se parecía mucho a las famosas lámparas Tiffany. Así fue como la joven descubrió que todo ese tiempo había tenido una lámpara de ese tipo en su escritorio, con un valor de alrededor de $55.000. Sin embargo, el precio podría haber sido aún mayor si su padre no hubiera modificado el artefacto. Grabados de Francisco Goya, Francia. En marzo de 2017, en el castillo Château de Montigny, en Vèvre-Évry-Loire, en el norte de Francia, se descubrió por casualidad un conjunto completo de grabados que representan corridas de toros, realizados por el artista Francisco de Goya. Un mes después, en la subasta de Sotheby's en Londres, estos 33 grabados fueron vendidos a un comprador anónimo por $530.500. El conjunto de aguafuertes estaba escondido en la parte trasera de una estantería de la biblioteca y fue descubierto durante la inspección del castillo por los nuevos herederos. Los aguafuertes fueron creados por el maestro español entre 1815 y 1816. La pintura de Jackson Pollock, Arizona, Estados Unidos. Los representantes de la casa de subastas J. Levin Auctions fueron invitados a inspeccionar una propiedad en Sun City, Arizona, para evaluar artículos de recuerdo del equipo de baloncesto LA Lakers. En lugar de eso, los tasadores encontraron un verdadero tesoro de pinturas, entre ellas una pintura rara de Jackson Pollock. La pintura fue vendida en una subasta a finales de este año y esperan obtener hasta $10 millones por ella. 60 autos raros, Francia. Recientemente, en Francia se descubrió una colección desconocida de 60 autos antiguos de las décadas de los 30, 40 y 50, y no eran simplemente autos viejos, sino modelos de colección. Algunos de ellos fueron fabricados en solo unos cuantos ejemplares. El dueño, Roger Bayen, falleció hace unos 10 años. Su patrimonio lo heredó su hijo. Después de que murió el joven Bayen, sus herederos decidieron vender la colección. Los autos no están en las mejores condiciones, pero son tan raros que planean restaurarlos. Artefactos invaluables de 1799 hallados en un ático. Una pareja británica se convirtió en millonaria en un instante al descubrir reliquias antiguas en su ático. Los artefactos invaluables fueron sacados hace muchos años del palacio del gobernante indio Tipu Sultán. Todos los días, en todo el mundo, la gente descubre algo especial y a veces increíblemente valioso en los lugares más insólitos, sótanos, garajes e incluso utensilios de cocina. Ya lo han comprobado al ver el video hasta este punto. Así fue como una pareja que vive en el Reino Unido se hizo rica. Las reliquias encontradas fueron tomadas del palacio del gobernante indio Tipu Sultán después de su derrota ante las tropas lideradas por el duque de Wellington, quien fue primer ministro de Gran Bretaña.
Arthur Wellesley es conocido como estadista, mariscal de campo, participante en las guerras napoleónicas y vencedor en Waterloo. Entre los tesoros se encontró una arma rara de Tipu, el tigre de Mysore, así llamaban al gobernante indio. También tenía el nombre de León de Mysore. Esta pistola fue utilizada en su última batalla contra los ingleses. El arma, 4 espadas, un escudo, una caja para nueces, un sacacorchos y un anillo con un sello de oro fueron llevados a Gran Bretaña por el mayor Thomas Hart después de la Cuarta Guerra Anglo-Mysore. Los artefactos se transmitieron en su familia de generación en generación y ahora pertenecen a una pareja británica que hizo el hallazgo en el ático de su casa en Berkshire. Ni siquiera se daban cuenta de lo valiosos que eran estos objetos. En 2016, objetos similares que pertenecieron a Tipu se subastaron por $7.9 millones. Según el subastador, es imposible establecer el verdadero valor de estos lotes, pero es mucho mayor que los que se vendieron por casi 8 millones. Cuando vi la pistola por primera vez, casi me desmayo. Es un hallazgo único. Los dueños son una familia común que vive en una mansión victoriana. Este hallazgo es como un boleto de lotería para ellos, declaró el subastador. Antes de correr al basurero o subir a su ático, denle pulgar arriba o abajo al video. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.